tardes, hermanos. Primeramente agradecemos a Dios y también agradecemos a todos ustedes por su presencia, especialmente aquellos que en esta tarde nos visitan. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de cuál es la autoridad religiosa que tenemos para hacer lo que hacemos o lo que no hacemos. Y lo que estamos estudiando, hermanos, anteriormente es precisamente acerca de lo que la gente hace o considera como una autoridad para hacer lo que hacen y lo que no hacen. Había mencionado, hermanos, que mucha gente usa el Antiguo Testamento como una autoridad religiosa para hacer lo que ellos hacen. Sin embargo, ya hemos mencionado que el Antiguo Testamento tuvo su lugar, tuvo su propósito y no es lo que debemos de usar como una autoridad religiosa el día de hoy. Sin embargo, el Antiguo Testamento nos da a nosotros una gran enseñanza. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les escribe a los hermanos en Roma, como también de igual manera a los hermanos en Corinto. Otra de las cosas, hermanos, que la gente, cuando hablo de la gente, estoy hablando de otras sectas, de otras religiones que usan para hacer lo que ellos hacen como autoridad religiosa. Y lo último que estudiamos, hermanos, es, no antes, lo último, las tradiciones de los hombres. Y sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo condenó las tradiciones de los hombres. Condenó las tradiciones de los hombres porque las hacían no como lo enseñaba la doctrina de Dios. Ellos decían que era la doctrina de Dios, pero no era la doctrina de Dios. Eso es lo que Él les dice a los fariseos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 15. Dice: vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, muchas veces hacemos cosas que nuestros antepasados han hecho y luego posteriormente los consideramos como si es un mandamiento de Dios, cuando no es así. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, le reclama a los fariseos ahí en Mateo 15, como también lo dice Marcos capítulo número 7. Entonces el Señor, hermanos, condenó las tradiciones de los hombres porque eran enseñadas como doctrinas de Dios, cuando no lo eran. Como también, hermanos, las condenó porque las tradiciones de los hombres desplazaban los mandamientos de Dios. En otras palabras, los hacían a un lado y ya se enfocaban en las tradiciones. Y lo último que mirábamos, hermanos, es otra de las cosas que muchos usan como una autoridad son los profetas modernos que hay en la actualidad. Y como ustedes saben muy bien, pues aún dentro de muchas iglesias o congregaciones en el primer siglo ya empezaba a haber estas cosas, como la iglesia allá en Tiatira que mencionábamos la ocasión pasada. Ahí tenían a una mujer que se decía ser profetisa y sin embargo, hermanos, la enseñanza de ella pues no iba conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces hay maneras, hermanos, en cómo asegurarnos de que si las personas son profetas o no de Dios. Pero sabemos que en la antigüedad la cosa que los judíos hacían para comprobar si las personas que decían eran profetas de Dios era, primero, si las profecías que ellos hacían o decían se cumplían, y en segundo lugar, si se cumplían, bueno, la enseñanza de ellos es consistente con lo que la palabra de Dios enseña. Y si no concordaba con lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces ciertamente eran falsos profetas y tenían que morir. Eso era allá en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que mucha gente usa, hermanos, como autoridad. Pero hay otra cosa, hermanos, antes de entrar a lo que realmente es la autoridad, hay otra cosa que la gente considera como una autoridad una vez que se decide por, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Las tradiciones de los hombres. Aquí está, la regla de la mayoría. Lo que diga la mayoría, eso es lo que se va a considerar como una regla, se va a considerar como una ley, como un mandamiento.
Sin embargo, hermanos, no es así. Claro, en la actualidad hay concilios de iglesias y deciden sus enseñanzas, deciden sus doctrinas o sus prácticas según lo que la mayoría decida. Es como si fuera una democracia, cuando la realidad de las cosas es de que así no es como nos enseña la palabra de Dios, sino que más bien nosotros debemos de seguir la palabra de Dios tal y como es, como los hermanos en Tesalónica, tal y como es en verdad la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, nos advierte. Recuerden ustedes, bueno, ya hemos visto esto, pero lo vamos a ver más después en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, en el versículo número 13 y 14. Noten lo que el Señor Jesucristo, hermanos, enseña en este pasaje. Ya lo saben ustedes, ¿verdad? Mateo 7, 14, 13, cuando dice, entren, ¿por dónde? ¿Por dónde necesitamos entrar? Entrad por la puerta estrecha. Y luego dice, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y dice, y muchos entran por él. Entonces, la mayoría, hermanos, sigue el error. La mayoría sigue lo que no va conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, busquen la puerta estrecha. Eso es por donde debemos entrar. Porque ese es el que va a llevar el camino, o al camino que lleva a la vida, y eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Entonces, los ejemplos que tengo aquí, hermanos, por ejemplo, se imaginan qué hubiera sucedido si Noé decide seguir a la mayoría. Recuerden ustedes, en ese entonces Dios ya había decidido destruir a la humanidad, hermano. Allá en Génesis, en el capítulo número 6. Dios ya había decidido destruir al ser humano, a toda la humanidad, a todo lo que tiene aliento. Dios decide, hermanos, destruirlo. Pero vemos que Noé fue una persona que fue justa y perfecta delante de Dios. Mejorcito que todos los demás, para que Dios lo haya escogido para llevar a cabo esta obra. Pero ¿qué hubiera sucedido, hermanos, si Noé decide no hacer caso a Dios, como todos los demás? Ahorita no estuviéramos aquí. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Este mundo no existiera. No sabemos si Dios hubiera hecho otra cosa, pero nosotros no estuviéramos aquí si Noé también sigue la decisión de la mayoría. Porque la mayoría decidió no hacer caso al consejo de Dios, a lo que Noé también pregonaba. Pero si él hubiera cambiado de opinión, hermanos, si hubiera sido afectado por la mayoría, pues entonces también él hubiera sido destruido junto con todos en ese tiempo cuando Dios destruye al mundo entero. O también, hermanos, cuando los judíos son sacados de la esclavitud en Egipto en el tiempo de Moisés, pero después, hermanos, vemos y nos damos cuenta cómo Dios decide que ninguno de los que salieron de la esclavitud mayores de 20 años, de los que salieron de la esclavitud de Egipto para entrar a la tierra prometida, Dios decía, ¿saben qué? No van a entrar, con la excepción de dos. Uno de ellos era Josué y el otro era Caleb. Pero Josué fue el que fue escogido por Dios para seguir los pasos de Moisés. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si Josué decía, no, pues, como los otros 10 dijeron que están grandotes, ¿verdad?, que no podemos? ¿Qué hubiera sucedido si también ellos, Josué y Caleb, hubieran decidido lo que la mayoría? Porque 10 dijeron, ¿verdad?, que no podían cuando fueron a ver a espiar la tierra, y se dieron cuenta que dijeron, no podemos. ¿Recuerdan que regresan? Josué y Caleb dijeron, sí se puede. Sí se puede, claro, con la ayuda de Dios. Tuvieron la confianza y la fe en Dios para decir que sí se podía, aunque aquellos hubieran sido unos gigantes, porque así es como los consideraban ellos, que se consideraban como langostas enfrente de ellos. Bueno, Josué dijo, sí se puede. ¿Qué hubiera sucedido si Josué también, hermanos, sigue lo que la mayoría pensó? Bueno, pues él tampoco hubiera entrado a la tierra, como él o Caleb también. Entonces, eso, hermanos, es lo que sucede.
cuando seguimos a la mayoría. No podemos nosotros hacer una democracia en las decisiones que ya están hechas por nosotros aquí escritas, hermano. Si ya está escrito en la palabra de Dios, bueno, eso es lo que nosotros necesitamos seguir para regirnos, para guiarnos, porque eso es lo que la palabra de Dios, hermanos, aprendemos de ella. Otra de las cosas, hermanos, que la gente considera como autoridad es lo que le dicte la conciencia. Bueno, hay que hacer lo que la conciencia nos dicta, y la conciencia nos dicta que podemos hacer esto. Bueno, hermanos, hay que tener cuidado con ello, porque no siempre, hermanos, nuestra conciencia puede ser confiable. Y claro, aquí tengo un ejemplo, precisamente el del apóstol Pablo. Cuando Pablo, hermanos, hizo lo que hizo en el tiempo que era considerado Saulo de Tarso, ¿verdad? Él consideraba, según su conciencia, él consideraba que había hecho con buena conciencia lo que él estaba haciendo. Y fíjense, eso está ahí en el Evangelio, en el libro de los Hechos. Y se fijan cuando él está delante del concilio en Hechos 23, él, hermanos, dice estas palabras allí en este pasaje. Note, fíjense, Hechos capítulo número 23, los primeros versículos. Pablo dice, mirando fijamente al concilio, les dijo: varones hermanos, note aquí lo que dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Se imaginan, hermanos? Claro, él está hablándoles la manera en cómo él actuó aún durante el tiempo que él persiguió a la iglesia. Si se fijan allá en Hechos, en el capítulo número 7, hermanos, cuando pues Esteban es apedreado, vemos, bueno, al final del capítulo 7, Esteban es apedreado y muere. En el capítulo 8, versículo número 1, dice: Saulo, o sea, Pablo, consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y ese mismo Saulo, hermanos, él dice en el capítulo número 9, versículo número 1 también: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote para pedirle cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, note esto también, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los discípulos del Señor, los trajere presos a Jerusalén. Todas estas cosas las hizo Saulo. Y él, hermanos, dice aquí en el capítulo 23 y en el versículo número 1, que él con toda buena conciencia había hecho todas estas cosas hasta el día de hoy. En otro tiempo su conciencia, hermanos, le dictaba a él que estaba bien ir y perseguir a los cristianos. Eso era la conciencia. Entonces, fíjense cómo la conciencia, hermanos, no siempre puede ser confiable. Por eso no podemos hacer lo que nos dicte la conciencia, porque la conciencia puede considerar cosas buenas malas o cosas malas buenas. Creo que la conciencia también se refiere al corazón, ¿no? Sí, claro, eso, el corazón implica la mente, ¿verdad? Bueno, porque dice engañoso más que todo es Las el cosas corazón. es el corazón, ¿sí? Entonces, podemos ser engañados por nosotros mismos, como lo fue también el apóstol Pablo. Y él no se dio cuenta, hermanos, hasta que se enfrentó al Señor. Cuando él se enfrenta al Señor, nos damos cuenta, hermanos, que él también se dio cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. Por eso, cuando usted viene al Señor también, se va a dar cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Necesita cambiar. Y eso fue precisamente lo que hizo Saulo de Tarso. Cambió, hermanos. Bueno, pero lo que vemos en la vida de él es de que aún y a pesar de que él consintió en la muerte de dos hermanos, persiguió a los hermanos, los trajo ante las autoridades,
Él pensaba que estaba todo bien. Note también lo que dice ahí delante del gobernador, capítulo 26, y en el versículo número 9 en adelante, de ahí del mismo libro de los Hechos, dice Pablo: yo ciertamente había creído, note, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él pensó que lo que estaba haciendo estaba bien, porque su conciencia le decía que estaba bien. Su corazón le decía: está bien, porque estás luchando contra, en fin, gente que va en contra de Dios. Eso es el pensamiento de él. Sin embargo, estaba mal, hermanos. Por eso dice él mismo, lo cual, o sea, lo que él hacía, su deber, lo hizo también en Jerusalén. Y encerré en cárceles a muchos de los santos. Encerró en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido, claro, la autoridad de quienes, de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice: yo di mi voto. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto, hermanos? Que lo que él estaba haciendo en la matanza de hermanos, en la aprobación de la matanza de hermanos, él pensó que eso era su deber. ¿Se imaginan? ¿Cómo es posible que las personas pueden pensar que su deber es quitarle la vida a alguien? Bueno, es porque su conciencia no está bien. Por eso, ¿verdad que sí? Es como cuando hablamos, ¿verdad?, en otra ocasión del aborto. ¿Cómo es posible que tu conciencia te diga: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera? ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde llega la mentalidad de las personas, verdad? Cuando realmente ni siquiera es su cuerpo, porque es otro cuerpo. ¿Verdad que sí? Y sin embargo, llegan hasta esa decisión. Y hay videos, hermanos, donde la gente, hay un video de unas muchachas ahí, qué cosas horribles, hermanos, ponen, haciendo una recreación de cuando ellas tuvieron su aborto y gozándose y riéndose cuando terminaron con la vida de un bebé. ¿De su propio bebé? De su propio bebé de ellos. ¿Cómo está la conciencia de ellos? Cauterizada. Por eso es muy importante cuando el cristiano viene y se bautiza, es muy importante el estudio, luego empezar a aprender para ir educando la conciencia y cambiando todo lo que hacía antes y cambiándolo por lo que dice Dios ahora. Así es. Yo no sé qué está pasando en el mundo en la actualidad, hermanos, pero las cosas son horribles en relación, por ejemplo, a la moral, como lo mencionamos anteriormente. Hace unas horas, allá en Washington, el senador Chuck Schumer, no sé si lo conocen, de Nueva York, estaba fuera de la Suprema Corte de Justicia, estaba amenazando a dos jueces conservadores de que si ellos votaban en contra del aborto, que les iba a ir mal. Esa es una amenaza de un senador. ¿Qué quiere decir él con eso? No lo sé. Pero cuidado, dice Justice Kavanaugh, uno que se llama Kavanaugh, o Gorsuch, el otro también, porque se están metiendo en algo que no sé qué así. Lo pueden escuchar hace unas horas. Y la gente ahí, claro, al senador, este loco de Nueva York, no sé por qué lo siguen eligiendo, pero es que la gente, la conciencia de la gente ya no está bien. ¿Cómo es posible eso? Bueno, Pablo, hermanos, pensó, él también pensó, iba a agarrar, iba a Damasco, iba a esta otra ciudad, agarraba a los hermanos, los traía presos, los metía a la cárcel, los decidían matarlos, que lo maten. ¿Cómo estaba la conciencia? ¿Se fijan, hermanos, cómo la conciencia en ocasiones no nos dice cosas buenas? Consideramos nosotros que son buenas, lo que dijo Pablo. Yo pensé haber creído mi deber, haber hecho lo que hice, persiguiendo a los santos.
Cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto. Eso es lo que decía Pablo, hermano. Y él se da cuenta que su conciencia lo había desviado. Entonces, no podemos, hermanos, considerar nuestra conciencia como una autoridad para regirnos. Si nuestra conciencia está indecisa en las cosas, hermanos, aquí hay que buscar. Aquí es donde nosotros necesitamos acudir para hacer cualquier decisión que tengamos que hacer. Además de la conciencia, hermanos, ya me acabo estos puntos que la gente considera algo importante como autoridad, la sabiduría humana. Muchos consideramos que porque conocemos cosas, las decisiones nuestras deben ser consideradas como una autoridad. Eso es lo que muchos piensan. Sin embargo, hermanos, no quiere decir que porque tenga, hermanos, una gran sabiduría humana, eso me va a decir a mí que puedo decidir lo que es bueno, lo que es malo, y así de esta manera decir a los demás lo que es bueno y es malo, porque tengo una sabiduría tremenda. Acuérdense, hermanos, lo que el profeta dice allá en Isaías 55, 8 al 9. Dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. ¿Por qué Dios, hermanos, les dice esto al pueblo de Israel? Bueno, porque ellos pensaban de una manera, y sin embargo nos damos cuenta que la manera en cómo Dios piensa, pues no es igual a la manera que nosotros pensamos. La sabiduría nuestra no quiere decir que es igual a la sabiduría de Dios. Hemos sido hechos a la imagen de Dios y semejanza, pero eso no quiere decir que tenemos la misma sabiduría que Dios. Y así como son más altos los cielos, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Eso es lo que está diciendo Dios allí. Es como, por ejemplo, el hermano hablaba el domingo acerca de el general Naamán, gracias, hermano. Naamán dice: yo pensé, ese es el pensamiento humano, yo pensé que el profeta iba a salir, iba a poner su mano sobre el lugar y luego iba a orar a Dios. Yo pensé. Bueno, ahí claramente, hermanos, vemos lo que dice Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando, ¿verdad? El profeta dice: ¿sabes qué? Ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y vas a ser limpio. Y ni siquiera fue el profeta el que le dijo, fue el profeta mandó al siervo del profeta que le fuera a decir eso a Naamán. Los pensamientos son los pensamientos. ¿Hermana, iba a decir algo? Sí, porque a veces nos ponemos a leer la escritura y la escritura dice una cosa. Bueno, ahí dice así, pero yo pienso que es así. Sí, porque es donde ya estamos entonces ya uno cambiando la es más palabra de sabio. Dios por lo que nosotros pensamos. Exactamente. Entonces ya uno piensa que sabe más. Sí. Sí, hemos escuchado algunos, hemos oído algunos. Pues sí, allí dice, pero, ¿verdad? Y no, hermanos. Si allí dice, pues entonces así debe de ser. Y si no dice, pues mejor no hago nada porque no dice. ¿Me entienden? Pero nosotros pensamos que somos más sabios. Y eso es lo que precisamente confundió, hermanos, a muchos sabios cuando el apóstol Pablo escribe a los a los corintios, ahí en la primera carta, en el capítulo número 1, el apóstol Pablo les dice estas palabras a estos corintios, en Corintios capítulo número 1, versículo 18. Dice: la palabra de la cruz es locura. Muchos piensan que estamos, no, la gente no piensa que estamos locos, hermanos, los que estudiamos la palabra de Dios. La gente dice: no estás loco, hombre. Bueno, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice, está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Y así es como Dios, hermanos,
pues confunde a aquellos que dependen de la sabiduría humana. Dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios la enloqueció, hermanos. Porque con algo tan simple, Dios le va a dar la salvación al mundo entero, hermanos. Lo dice Juan 3:16, ¿verdad que sí? Bueno, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o mediante la sabiduría humana. En la sabiduría de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. O sea, en la sabiduría de Dios, que es por la locura de la predicación, así decidió salvar a los creyentes. El mundo, hermanos, no conoce a Dios por la sabiduría, o sea, por la sabiduría humana, pero sí a través de la sabiduría que Dios da, y solamente a través de su palabra. Por eso, hermanos, cuando Pablo habla de esto, de la locura de la predicación, es algo que muchos sabios dicen, ¿cómo? O sea, en otro nivel, ¿verdad que sí? Cuando les habla uno acerca de la fe en Jesús, ¿estás loco? ¿Recuerdan lo que le dijeron a Pablo, aquel gobernador? Pablo, las muchas palabras te hacen loco. Cuando Pablo, hermanos, le habla acerca de la fe, del juicio de Dios, del dominio propio, estás loco. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Eso que la gente considera locura, bueno, es gente que se pierde. Pero a nosotros, dice, es poder de Dios eso. Y sí es cierto, hermano. Entonces, mucha gente piensa que la sabiduría humana les dicta lo que hay que hacer, lo que hay que decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Claro, sabemos, hermanos, que hay expertos en diferentes áreas, pero hasta allí, no en cuanto, hermanos, a la salvación del hombre. Y eso es lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña aquí en este pasaje de la carta a los Corintios. Para conocer la voluntad de Dios, hermanos, es necesario, dice, bueno, es necesario que el mismo Dios se revele y Él se revela, hermanos. Si se fija ahí en la carta a los Corintios, capítulo número 2, la primera carta también, del 9 en adelante, dice, antes bien, como está escrito, aquí también Pablo cita a Isaías, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y recuerden ustedes, hermanos, aquellos que escribieron estas cosas, como Pablo en este caso, dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y también el apóstol Pedro, primera carta de Pedro 1, vemos que la escritura, hermanos, fue escrita por hombres que fueron inspirados por Dios. ¿Cómo? Bueno, a través del Espíritu, hermano. Por eso Pablo dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, a los apóstoles. Y fue precisamente que gracias a ese Espíritu Santo, hermanos, que viene sobre los apóstoles, es como nosotros ahora tenemos todos estos libros del Nuevo Testamento. Porque esos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, inspirados por Dios para escribir estas cosas y enseñarnos a nosotros las maneras de Dios para que nosotros recibamos la salvación. Entonces, Dios se revela, hermanos, al hombre. Y claro, a través de su palabra, por medio, claro, de su Espíritu. Dice Pablo ahí mismo, hermanos, porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Pero dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios. Y si hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, entonces pues se les reveló la misma voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Y así de esta manera dice Pablo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y Dios nos concede muchas cosas, hermanos, y sabemos eso a través de su palabra.
Entonces Dios es revelado, y Dios es revelado, hermanos, por medio de sus apóstoles que fueron inspirados. Y claro, hermanos, cuando leemos ahí la carta a los Efesios, que ya lo habíamos visto también anteriormente en otra clase, en el capítulo número 3, dice Pablo a los hermanos en Éfeso, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, dice que me fue dada para con vosotros. Y claro, esto lo vemos allá en Hechos 26, más adelantito de lo que leímos hace un momento. Dice que por revelación ¿de qué? ¿Revelación de qué? Lo que habíamos leído hace un momento ahí en Corintios. Revelación como el Espíritu de Dios y el mismo Jesucristo directamente, Gálatas capítulo número 1, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, ahí dice más adelantito. Un misterio, hermanos, dice como antes lo he escrito. Ya él lo había escrito, hermano, en otras cartas. Dice, leyendo, lo cual podéis entender. Entonces, por medio, hermanos, de los escritos de los apóstoles que fueron inspirados por Dios, vemos nosotros la revelación de Dios. Entonces, no es la sabiduría humana, es a través de los apóstoles. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, y note otra vez lo que dice Corinto, y profetas por el Espíritu. ¿Se fijan? ¿Cuál es ese misterio? Ahí está el versículo número 6. Dice misterio que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio, y aquí está otra frase muy importante, por medio del Evangelio. Aquí está, hermanos. Dios, por medio de sus apóstoles inspirados, se revela. Claro, a través del Espíritu que Él le dio a sus apóstoles. Y eso, hermanos, que ellos escribieron siendo inspirados, aquí está. Y nosotros tenemos acceso a ello. Los apóstoles compartieron, hermanos, con nosotros estos escritos. Aquí está, lo acabamos de leer hace un momento, porque leyéndolo lo podemos entender. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, la sabiduría humana, y es buena la sabiduría humana, pero no es, hermanos, la que va a decidir la autoridad religiosa para nosotros. La autoridad religiosa, hermanos, la encontramos en las Escrituras, en lo que los apóstoles y otros hermanos escribieron aquí en las Sagradas Escrituras. Y por último, hermanos, ya para acabar este punto, otra cosa que la gente considera como algo de donde uno puede recibir la autoridad es los sentimientos. Y aquí también entra lo que es el corazón. Y a menudo, hermanos, esta norma de autoridad, muchos usan esta manera para hacer lo que hacen o lo que no hacen. Los sentimientos. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes tú que está bien? ¿No han oído ustedes esa frase? O si no lo sientes, bueno, pues entonces no. Y así le dicen, ¿qué sientes? No, hermanos. Muchas personas se guían precisamente por esa frase que dicen, si se siente bien, pues entonces está bien. Además, algunos dicen que la religión es lo que uno siente y no lo que uno dice. Entonces lo religioso viene de lo que sale del corazón, o del pensamiento, o de los sentimientos, mejor dicho. Entonces, hermanos, no podemos seguir tampoco nuestros sentimientos. No podemos nosotros seguir las tendencias sociales que nos parecen a nosotros que son buenas o que son rectas. Y la Biblia, hermanos, nos declara precisamente el peligro de confiar en nuestros sentimientos. Y hay unos pasajes que quiero que los leamos para que veamos. Bueno, ahí están ya en la pantalla. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es. Mis sentimientos en ocasiones, hermanos, me van a decir que está bien lo que estoy haciendo, pero al final hay que tener cuidado porque puede llevarnos a un camino de muerte.
Eso es lo que está diciendo Salomón, entonces. Pensamos que está bien, pero al final de cuentas, hermanos, está mal. Está mal. Hay muchas cosas, hermanos, que consideramos que son buenas, pero no, hermanos, son malas. Eso es lo que está diciendo el profeta. Y además también allí mismo Proverbio dice: el que confía en su propio corazón es necio, es un insensato. Entonces, no podemos confiar en el corazón, en los sentimientos, porque en ocasiones muchos nos llevamos por ello. ¿Qué es lo que sentimos? Por eso también Jeremías dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni tampoco es del hombre el ordenar sus pasos. Eso dice ahí Jeremías 10 y versículo número 23. Entonces, los sentimientos, hermanos, tampoco es algo en lo cual nos vamos a basar. No nos podemos basar en los sentimientos, no podemos llevarnos por la sabiduría humana, no podemos nosotros ser dictados por la conciencia, no podemos nosotros, hermanos, seguir a los profetas modernos, porque hay gente que tiene profetas y, ¿cómo los tienen acá en alto? No podemos nosotros, hermanos, guiarnos tampoco por el Antiguo Testamento y, en fin, hermanos, por todas las cosas que hemos mencionado. Entonces, esas son algunas de las cosas que la gente considera, hermanos, como una autoridad. Entonces, o lo acepta como autoridad. Decíamos el Antiguo Testamento, las tradiciones, los profetas, la mayoría también, y luego, claro, lo que mencionábamos de la conciencia, la sabiduría humana y los sentimientos. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Lo que la gente acepta, primero lo que la gente acepta. Pero ¿qué es lo que debemos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debemos nosotros, hermanos, aceptar como autoridad? ¿Qué creen ustedes? ¿Palabra? Bueno, ahí les vamos a dar un punto y luego después terminamos esto, a ver cuántos quedan. Os dejamos aquí. Y luego ya la próxima semana empezamos, porque además son tres cosas que les quiero comentar en cuanto a ello. ¿Qué es lo que nosotros debemos aceptar como autoridad? Y quizás en otras ocasiones, hermanos, ya hemos mencionado algo parecido a esto, porque sí hemos hablado. Pero recuerden que lo que estamos haciendo, hermanos, en este estudio es tener una base para cuando empecemos a hablar las siguientes semanas en relación al denominacionalismo, en relación al sectarismo y al faccionalismo. Tres cosas. Después les voy a decir lo que es eso. Porque la palabra de Dios empieza a hablarnos de esas cosas. Y claro, hay que seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no, hermanos, lo que el mundo hace. Vamos a dejarle ahí, hermanos. Mejor, y así la otra semana acabamos con lo que es la autoridad religiosa en cuanto a las cosas que nosotros hacemos y lo que no hacemos. Si no hay preguntas, comentarios, ahí les